Hoy sobre la filosofía. Decimos que la filosofía busca dar los conocimientos y el entendimiento sobre los temas ordinarios, científicos y filosóficos. Tenemos el conocimiento mitológico, constituye uno de los primeros intentos del ser humano de hacerse cargo del mundo, explicar y dominar la naturaleza, y también comprende quién es el mismo. Este tipo de narraciones ocupó un lugar importante en la evolución. También tenemos el conocimiento ordinario. Nos habla que es una forma de conocimiento vinculada a nuestras actividades cotidianas, a las cosas naturales, a lo que vivimos a diario y que tiene sentido común. Tenemos el conocimiento científico. Nos habla sobre la ciencia. Teóricamente se diferencia de una forma de conocimiento como el ordinario por la pretensión de ser una explicación asistemática de todo cuando existe el método que espera conseguirlo. Además, se consideran características definitorias de ella y la neutralidad o ausencia de prejuicios. Tenemos el método científico. Método científico etimológicamente es un camino aplicado a la ciencia. Se refiere a cuál es el mejor camino a conseguir el texto y el éxito. Un método que es un procedimiento más y menos y más estable, compuesto de varios pasos a reglas que permanezcan con el fin de ser un buen método. Tenemos el conocimiento filosófico. El saber filosófico posee una serie de rasgos principales que se mantienen desde los primeros intentos filosóficos. De ellos intentaremos ver los fundamentos más para responder la pregunta, ¿qué es la filosofía? Sin embargo, la historia del pensamiento se ha garantizado por una gran variedad y diversidad de planteamientos objetivos de estudios metodológicos y finalidades. También tenemos los métodos de filosofía. Nos dice que el método, según Galileo, consiste en la demostración rigurosa, tomando como modelo la matemática aplicada a las enunciaciones ciertas y comprobadas. Tenemos el método según Descartes. Descartes describía el método de esta manera, entendiendo por método reglas ciertas y fáciles, gracias a las cuales quienes las observe exactamente no tomarán nunca lo falso por verdadero y llegará sin gastar inútilmente esfuerzos algunos de su espíritu, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia. El verdadero conocimiento de todo del método Descartes es aquello que sea capaz. Tenemos el método según Bacon. Bacon nos dice que pensaba que no debemos atenernos a la simple experiencia suministrada por los sentidos, ni a la simple razón. No debemos ser empíricos ni dogmáticos. Señalaba los prejuicios que impedían el progreso científico y a estos les dio el nombre de ídolos o fantasmas, los clásicos de ídolos del atributo o raza. Tenemos la mayéutica. Consiste esencialmente en emplear el diálogo para llegar al conocimiento. Tenemos el método deductivo. Consiste en extraer de una expresión universal a las distintas conclusiones particulares. Implícitas de ellas también se trata de un procedimiento que consiste en desarrollar una teoría empezando de formular sus puntos de partida o hipótesis básicas. Tenemos el método comparativo. Este método es un complemento del genético que permitirá desarrollar una historia universal del derecho. Y también tenemos el método inductivo. Parte de las observaciones de casos particulares para llegar a la formación de una verdad general que toma el carácter de ley, agregada a un supuesto de pura lógica y un supuesto de realidad. Se refiere y apunta el método deductivo, que son observables fenómenos y relaciones de estos. Tenemos el método genético, como bien nos dice el método genético, que busca la génesis de los acontecimientos anteriores a los antecedentes de la genética. Plantea cuestiones cuándo, por qué, cómo. Se trata de un proceso que se desarrolla en el tiempo. También tenemos el método fenomenológico. En este método se trata, en primer lugar, de eliminar los elementos causales a través de la reducción fenomenológica por medio de la reducción. Y en este caso tendremos también el método fenomenológico. En este método se trata
en primer lugar, de eliminar los elementos causales a través de la reducción fenomenológica. Y tenemos el método racional. El método racional es llamado así por los asuntos los cuales se aplican, no son realidades o hechos o fenómenos susceptibles, la comprobación experimental de las disciplinas que lo integran, principalmente las diversas áreas de la filosofía. Y nos habla también, que nos dice que el método racional no tiene por objeto de estudio las cosas de fantasías irreales, o método racional de la observación de esta realidad, o la aceptación de ciertas proporciones evidentes. Gracias.